Buenos días, mis hermanos. Quiero dar una cordial bienvenida a todos aquellos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que nos acompañan en esta mañana. Es un motivo de gratitud al Señor por permitirnos compartir su palabra. Vamos a leer en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices, tú lo dices. El mensaje que vamos a compartir, mis hermanos y amigos, lleva el título El reloj del Calvario. Si queremos conocer el costo, el precio de nuestra salvación, este tema lo revela con claridad. A medida que uno lee las Sagradas Escrituras, se da cuenta que todo gira en torno a la cruz de Cristo. Si uno va al Génesis, por ejemplo, escucha la voz de Dios hablando con Abraham, diciéndole: Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si vamos a Números 21, nos parece recordar aquella nochecita cuando Jesús, hablando con Nicodemo, allá en Juan 3, 14, 15, le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos introducimos o nos internamos en el Salmo 22, nos parece estar al pie de la cruz y escuchar aquellas tremendas, aquellas terribles palabras de agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si llegamos a Isaías 53, nos parece ver al varón de dolores, experimentado en quebrantos, que luego cuelga como un cordero sobre una tosca cruz. Si vamos a Zacarías 13, mis hermanos y amigos, nos parece escuchar la voz que se escuchó en las esferas celestiales: levántate espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Esto es asombroso, mis hermanos y amigos, pero de pronto llegamos a los Evangelios, al Nuevo Testamento, y tenemos allí una revelación deslumbrante de la vida de Jesús. En Mateo tenemos la muerte del rey, en Marcos la muerte del siervo, en Lucas la muerte del Hijo del Hombre y en Juan la muerte del Hijo de Dios. En esta mañana vamos a meditar en Marcos 15, rogando a Dios que bendiga su palabra y el resultado sea vidas edificadas, vidas transformadas y almas salvadas para la gloria de Dios. Cuando analizamos los sucesos del Calvario, descubrimos que hay una gran diferencia entre lo que es evocación y lo que es historia. La evocación va tomando cosas de la tradición, de la poesía, del arte y aún de la religión, y va agregando detalles que no existen en la historia. Pero si nosotros queremos saber realmente qué fue lo que sucedió en el Calvario, debemos meditar, debemos leer en los escritos, en los comentarios que los escritores sagrados nos dejaron para considerar. ¿Por qué? Porque allí encontraremos evidencias históricas de la muerte de Jesús que son inequívocas, que son incomparables. Al seguir el relato del Evangelio de Marcos, mis amigos, vemos allí cómo van desfilando las horas de aquel día inolvidable en el reloj del Calvario. Comienza el capítulo 15 diciendo: muy de mañana, muy de mañana. El sol salía entre las colinas y nadie sabía lo que iba a pasar. Pero leemos que Jesús es llevado atado y lo entregaron a Pilato. Mis hermanos y mis amigos, el pecado ata, el pecado esclaviza, seduce y también destruye y mata.
Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pero Jesús no había pecado. Por eso cuando la gente ve a Jesús atado, preguntan, ¿por qué le ataron? Realmente no lo sé. No le podría decir por qué lo ataron. Yo diría que lo ataron porque se dejó atar. Estando en Getsemaní, cuando vinieron con Judas a prenderle, el apóstol Juan escribe en su evangelio, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué le ataron? Solo puedo decir porque se dejó atar. Esas manos nunca golpearon, jamás tocaron lo prohibido. Esas manos se esparcieron durante 3 años y medio de su ministerio, bendiciones, sanidad y salvación por doquier. Seguramente muchos de los que estaban allí recordarían el día cuando esas manos tomaron 5 panes y 2 pececillos, los bendijo, los multiplicó y alimentó a una multitud de más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué le ataron? Yo pregunto, ¿acaso podrían detener su poder? ¿No fue suficiente su voz con la cual creó el universo, el sol, la luna y las estrellas, a las cuales él llama por nombre? Con su voz no calmó la tormenta, reprendió al viento y al mar, dijo, calla, enmudece, y se hizo gran bonanza. ¿Con su voz no levantó a Lázaro de los muertos? ¿Con su voz no envió a los cerdos una legión de demonios, espíritus inmundos, que atormentaban al endemoniado Gadareno? ¿Con su voz no le dijo al ciego Bartimeo, tu fe te ha salvado? Y enseguida recobró la vista. Con su voz no le dijo al leproso, quiero ser limpio, tocó sus llagas y al instante su lepra desapareció. Con su voz no le dijo al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel que era un manojo de piel y huesos por 38 años, con la orden recibió el poder de levantarse y andar, y al instante fue sanado. El primer cuadro, mis amigos y hermanos, que vemos esa mañana, antes de que el sol saliera, fue Jesús atado frente a Pilato. El reloj del Calvario sigue avanzando. Llegamos al verso 25 y luego de la farsa y la parodia del juicio, una gran caravana va atravesando las calles de la ciudad hasta que llegaron al lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí extendieron la cruz en el suelo, derribaron a Jesús encima de ella y con enormes clavos a golpe de masa clavaron sus manos y atravesaron sus pies. Luego entre varios levantaron la cruz con su cuerpo clavado en ella y de un solo golpe dejaron caer violentamente la cruz en el hoyo cavado en el piso. De tal forma, mis hermanos y amigos, que la profecía del Salmo 22 comenzó a tener su cumplimiento cuando dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Allí bajo el sol ardiente soportó el tormento hasta que la fiebre consumió su fuerza. Y el salmista continuó describiendo los sufrimientos del Salvador. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El segundo cuadro de Jesús a las 9 de la mañana, la tercera hora del día, fue Jesús crucificado. Para esto había venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. Para esto bajó del cielo. Pero el nacimiento de Jesús, mis amigos, no nos salva. Lucas 2 nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Él tenía que ser santo para que el ser humano pudiera ser redimido de toda culpabilidad del pecado.
Pero el nacimiento de Jesús no nos salva. Allí no había sangre derramada. La vida de Jesús tampoco nos redime. Mientras Él caminó en este mundo, fue un ejemplo, un dechado, un paradigma de virtudes. Frente a Él, la voz de la profecía dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie a la cabeza no hay en Él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Frente a Jesús todos se miraban así. En Jesús no había cabeza enferma, ni corazón doliente, ni pies llagados. Todo Él era perfecto. Pero la vida de Jesús no nos redime. Tampoco sus milagros. Él dio vista al ciego, sanó al paralítico, limpió al leproso, resucitó a los muertos. Pero el Señor tenía que morir, derramar su sangre y pagar el precio de nuestros pecados, del tuyo y del mío, mi amigo. Esto estaba establecido, estaba determinado por Dios antes de la fundación del mundo. Pero el mundo no quiso saber nada de Jesús. Su presencia les molestaba, los acusaba, y lo echan como si fuera basura, lo echan como si fuera la escoria del mundo, y al pie de la cruz gritaban: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero San Pablo escribe en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué dice así Pablo? Porque Jesús no conoció el pecado en forma práctica. Él no nació en pecado. David escribe: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero Jesús no tenía el pecado por herencia. Él no vivió en pecado. No tenía pecado por experiencia. Nunca sus ojos vieron la luz de la concupiscencia. Nunca sus manos tocaron lo prohibido. Por eso el escritor a los Hebreos dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué Pablo dice que fue hecho pecado por nosotros? Porque los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos y de todas las edades, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el mío, fueron cargados sobre él. Un domingo a la mañana, don Gilberto Lear, un misionero inglés radicado en Buenos Aires, un poderoso siervo de Dios, se puso a llorar hablando de la santidad de Jesús, y puso como ejemplo la revolución bolchevique, una turba de hombres despiadados que entraron al palacio del zar ruso y a su paso iban matando a todos los guardias que salían al encuentro. Entrando y matando, entrando y matando, entrando y matando, y así llegaron hasta la sala real. Allí estaba el zar. Lo atravesaron con sus espadas, con sus lanzas, sin piedad. Lo dejaron tirado en el piso, muerto, en un charco de sangre. Luego uno de ellos levanta su vista y ve a su hija, una señorita de 15 años, horrorizada, espantada, en un rincón de la sala, después de presenciar el escarnio de su padre. Uno de los perversos concibió la idea: vamos a degradarla como el símbolo de una era que pasó. Esa señorita era una niña que nunca el padre le había permitido salir del palacio. Solo paseaba y corría por las calles y jardines del palacio. Le rompieron los vestidos, la desnudaron y la visten con harapos sucios de un mendigo. La echan en el muladar donde se recoge todo el estiércol de los animales, la basura y la inmundicia del palacio. En ese lugar nauseabundo la encierran con candados, mientras se decían el uno al otro entre risas: veremos qué dice mañana. Pasaron las vigilias de la noche y cuando abrieron las puertas y fueron a verla, la tocaron, la sacudieron. La chica había muerto.
estaba muerta. No pudo soportar la basura, la inmundicia del lugar, el olor nauseabundo, fétido alrededor de ella que la envolvía, y murió, y murió. Mis amigos, así pasó con Jesús. Él nunca había sentido el horror del pecado sobre él. Eso sintió cuando tu pecado y el mío, cuando la inmundicia nauseabunda del pecado de la humanidad fue puesta sobre él. Él sintió un sufrimiento indecible, inexplicable, imposible de comprender para un ser santo, santo, santo como él. Fue esa carga, ese peso inmenso que le condujo a la agonía, a la muerte. Esto dice la Escritura. La paga, el salario del pecado es la muerte. No fue el látigo romano de 9 colas con huesos en sus correas, arrancando piel y carne, dejando profundos surcos sangrantes en su cuerpo. Muchos morían en la flagelación. No fueron los enormes clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Era un sufrimiento tan terrible ese que algunos enloquecían blasfemando. No fue la corona de espinas ni la lanza asesina. No, no. Él estaba pagando por el pecado tuyo y mío con su vida. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. El reloj del Calvario sigue avanzando. Era la hora sexta, las 12 del mediodía. El verso 33 nos dice, cuando una espesa niebla, una densa oscuridad cubrió la tierra hasta la hora 9, y del centro de las tinieblas, Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabatani en arameo es la figura de dos que van caminando juntos. Mientras uno se adelanta, el otro dice, ¿por qué me dejas solo cuando más te necesito? Es la expresión de Jesús en la agonía de la cruz. No es una palabra de reproche, de protesta a Dios, sino de soledad, de incomprensión. Yo que fui tu contentamiento, yo que hice siempre tu voluntad, oh Dios, ¿por qué me has desamparado? El reloj marca la hora 9, las 3 de la tarde, la hora sagrada del sacrificio de la tarde. Y uno ve a Jesús ya no atado, ya no crucificado, ya no ocultado, sino desamparado. Y yo creo que muchos se volvían del Calvario recordando a David, porque David era un ancestro de Jesús según la carne. David tenía un hijo de hermoso parecer, insolente, ambicioso, yo diría despiadado, su nombre Absalón, que quería ser el monarca absoluto de Israel, que quería arrebatarle el trono a su padre, y si hubiera podido también su vida. En poco tiempo hubo 2 ejércitos dentro del reino, y se encontraron en un feroz combate en el bosque de Efraín. Mientras David le pedía a sus jefes, tratad benignamente a Absalón por amor a mí, en medio de la batalla, el valiente, entre comillas, Absalón, huye sobre un mulo, y su gran cabellera se enreda en una encina y queda colgado entre el cielo y la tierra. Y viniendo Joab, un general de David, le clava 3 dardos en el corazón, y sus escuderos terminan de matarlo. Cuando llega Aimás y un etíope, le cuentan lo sucedido a David, y David, echando al viento su dolor, exclama, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir por ti, Absalón, Absalón, hijo mío? Esto es incomprensible. Un hijo malo, perverso, que separó familias, que dividió el reino, que originó la muerte de cientos de hombres para arrebatarle el trono a su padre. Y a pesar de eso, David quería morir por él. Amigo, mira la cruz del Calvario. El hijo más hermoso del mundo. El que nunca hizo verter una lágrima a su padre. Es desamparado por el Padre. ¿Por qué es esto así? Romanos 8:32 nos contesta. El que no escatimó ni a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? ¿Acaso no fue Judas? ¿No fueron los sacerdotes y judíos? Pero la realidad fue que ni Herodes, ni Pilatos, ni Anás, ni Caifás fueron los que llevaron a Jesús al Calvario. Juan confirma que la mano de Dios estuvo en el Calvario. Presta atención, mi amigo, a este maravilloso texto de Hechos 2:23. Dice, este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero también Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se entregó a sí mismo para morir por nosotros, por ti, por mí. Mi amigo, quiero comentarte algo importante, escúchame bien. Aunque no quieras reconocerlo, la palabra de Dios afirma que no solo eres un pecador, pues todos lo somos, sino que eres un pecador perdido y condenado por toda la eternidad si no has aceptado a Jesús como tu Salvador. Primera Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, tan seguro como que tú estás ahí y yo aquí, te afirmo que tu pecado será castigado. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. Dios nunca ha permitido ni permitirá que un solo pecado quede impune, quede sin castigo. Hay una sola pregunta que quiero hacerte. ¿Quién recibirá el castigo que tu pecado merece? ¿Jesús o tú? Recuerda, ningún pecado será pasado por alto. Escucha bien. Tu pecado será pagado y perdonado por Cristo Jesús si le recibes y crees en Él como tu Salvador. O el pecado será castigado en ti y en tu persona, en el infierno. Por favor, decídelo ahora antes que sea demasiado tarde. Recuerda, ningún pecado quedará sin castigo. Mi amigo, ¿tienes dificultades en tu vida? ¿Problemas en tu hogar sin resolver? ¿Estás luchando con alguna enfermedad? ¿Eres víctima o esclavo de algún vicio? ¿Sabes? Algo ocurrió en la creación que trajo sufrimiento, angustia y dolor. ¿Sabes qué fue? El pecado. Llegamos al verso 42. Nos dice la Escritura: cae la noche. El sol se oculta detrás de las colinas de Moab. Según Lucas 23, la multitud desciende del Calvario hiriéndose el pecho y entrando en la vieja Jerusalén bajo los acordes del gran día sábado. Mientras los discípulos, desperdigados por miedo a los judíos, viendo desde lejos estas cosas, nadie sabe quién recogerá el cuerpo de Jesús. Y de pronto, dos figuras se proyectan en el sol poniente y se acercan a la cruz. Era José de Arimatea y Nicodemo. Bajan de la cruz al Salvador, lo envuelven en una sábana limpia y con ternura, con amor y devoción, lo depositan en una tumba nueva, cavada en la roca. Así termina ese día. El sol se oculta, Jerusalén duerme y el Salvador muere. Pero si Jesús estuviera aún en esa tumba, no habría redención para el pecador. No habría perdón para sus pecados. No habría mensaje de salvación. El anuncio de los ángeles a las mujeres fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mis amigos, Cristo no está en la cruz, a pesar de que algunos lo llevan allí en el pecho. Tampoco está en la tumba. Resucitó suelto los dolores de la muerte.
Entonces, ¿dónde está Jesús? Cada vez que leo Apocalipsis 3:20, nos dice dónde está Cristo Jesús. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando leo este texto me estremece. ¿Por qué dice, he aquí yo? Porque no hay como él, ni en la tierra, ni en el cielo. No hay como él. Él es el que tiene las marcas del Calvario. Él es el que venció el pecado, al diablo y a la muerte. El que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Solo Él puede perdonar tus pecados, darte salvación y vida eterna. ¿Por qué dice, he aquí, yo estoy a la puerta? ¿Será la puerta de la iglesia? Puede ser. Pero es principalmente la puerta de tu corazón, el lugar de tus afectos, de tus sentimientos. Hay un texto muy extraño en Isaías 57:8, dice, tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Cuando veo a alguien que no acepta, que rechaza a Jesús, es porque tras la puerta, tras el umbral de su alma, de su corazón, hay algún recuerdo escondido. Alcohol, adulterio, robo, engaños, pecados y vicios ocultos que solo Jesús puede quitarlos de tu vida. Jesús está ahí a la puerta de tu corazón y llama. ¿Cómo llama? Por un hijo que se enferma, por una madre que muere, por el dinero que perdimos, pero principalmente llama por la palabra de Dios. Juan 5:24 dice así, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Él llama. Él dice, si alguno oye mi voz, mi amigo, ¿estás escuchando su voz? Y abriere la puerta. Hay un cuadro muy famoso, pintado por Holman, 1851. Está en la iglesia de San Pablo, en Inglaterra. Se llama Jesús, la luz del mundo. Tiene una lámpara en su mano, horadada, y está tocando la aldaba, el llamador de la puerta. Pero en la puerta había crecido hiedra, la hiedra del olvido. Ese corazón que debe abrirse es el tuyo. El Jesús que estaba atado, el Cristo crucificado, el Salvador que estaba ocultado, el Redentor que estaba desamparado, el Rey que estaba sepultado, el Hijo de Dios resucitado. El Rey del universo hoy golpea la puerta de tu corazón y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, amiga, queridos, ¿le vas a abrir, le vas a dejar entrar a Jesús ahora? Dile ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, entra a morar en mi vida, en mi corazón. Si lo dejas entrar, Él hará nuevas todas las cosas en tu vida. Disfrutarás de su compañía, de su protección y del gozo de su presencia. Mi pregunta es, ¿quién dejará entrar a Jesús? Y lo manifestará valientemente ahí donde se encuentra, levantando su mano, poniéndose de pie. ¿Quién le dirá, Señor, me arrepiento de mis pecados? Perdónalos, bórralos con tu preciosa sangre. Te necesito, sálvame. Te abro la puerta de mi corazón, entra a reinar en él y llénalo de tu luz, de tu paz, de tu amor. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Hace unos 67 años, Carlos Morris, célebre evangelista internacional, vino a Buenos Aires a tomar unas conferencias. Y el primer domingo, fuera de programa, quiso hablarle a los niños en la escuela dominical. Su tema fue la oveja perdida y el buen pastor. El buen pastor que fue a buscarla y al hallarla, la puso sobre sus hombros y la trajo gozoso al redil. Terminó su pequeño mensaje y le dijo a los niños, ¿quién quiere en esta mañana recibir a este amoroso, a este fuerte, a este poderoso pastor que dio su vida por las ovejas, que derramó su sangre en la cruz
para lavar los pecados de todos ustedes. Unos 14 niños pasaron al frente. Oró por ellos. Yo estaba en mi banco deseando recibirle a Jesús con todo mi corazón, pero no podía. Sentía que mi pantalón estaba clavado a mi banco. Sentía que una voz me decía: no seas tonto. Eres un niño, tienes muchos años para jugar y divertirte. Luego de orar por los pequeños, Carlos Morris comenzó a caminar por el pasillo de la iglesia que su padre, William Morris, y otros hermanos habían construido en 1885. El Espíritu Santo me arrancó del banco y de un salto me puse de pie y comencé a gritar: predicador, predicador, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador y buen pastor. El predicador regresó unos pasos, puso su mano en mi hombro, se sentó conmigo y me dijo: ahora ora, dile a Jesús lo que me dijiste recién, que quieres recibirle como tu Salvador. Así lo hice. Fue la mejor decisión de mi vida. El Espíritu Santo de Dios me llamó aquella mañana. Jesús entró a quedarse conmigo para siempre. Y hoy puedo decir: este es mi Dios, eternamente y para siempre. Él me guiará aún más allá de la muerte. Me guiará hasta la casa de mi Padre Celestial, hasta la casa que Jesús fue a preparar para mí. Los restos de Carlos Morris están en el cementerio británico de Buenos Aires, a pocos metros de la tumba de mi madre, una mujer de Dios, donde le grabé en su lápida uno de sus textos favoritos, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién recibirá a Jesús? Y lo manifestará valientemente, poniéndose de pie. Es necesario que lo confieses, aún ahí a través de la televisión. Dice su palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién lo confesará ahí en su hogar, ahí donde se encuentre, para la gloria de Dios? Y le dirá a Jesús: sé mi Salvador, sálvame, te necesito. ¿Quién lo hará? Díselo ahora: yo lo haré, para tu gloria, oh Jesús. Que así sea en esta mañana. Amén.